Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, ya esto ha empezado a andar. Ha echado a andar ya el Consejo de Gobierno, se celebró en Antequera y ya tenemos los primeros resultados, tenemos las primeras decisiones oficiales por parte del nuevo Gobierno de Andalucía. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las cosas que tenemos pendientes? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las promesas incumplidas? ¿Cuáles son, en definitiva, tantas y tantas cosas durante largos años que se han venido prometiendo sobre Almería y que han quedado incumplidas? Ahora llega el momento de Almería, es la oportunidad definitivamente de que Almería despegue. Ahí, este pasado domingo, leía en Diario de Almería las herencias y retos de la hoja de ruta de Moreno en Almería. Una decena de prioridades sobre la mesa de la Junta de Andalucía. Hoy está aquí el autor de este artículo, o sea que le vamos a preguntar al respecto y hablaremos de ello en la tertulia. Por cierto, tengan cuidado las carreteras que ya han puesto de 100 a 90 kilómetros por hora y dicen que lo importante de esta medida es que en los primeros días pues va a haber muchas multas, va a haber muchas denuncias porque va a estar la Dirección General de Tráfico muy vigilante para que se cumpla esta premisa. Si bajamos de velocidad habrá menos accidentes, evidentemente. Si nos quedamos parados, seguramente que no habrá colisiones. Algún torpe seguramente que las va a producir. Bueno, pues vamos a continuar y presentando a nuestro contertulio de esta noche. Jorge Molina, muy buenas. Hola, buenas ¿Qué tal, noches. cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué vas a hacer con el coche ahora? ¿Yo? Pues ir más despacito. Más despacito, lo vas a programar ahora. Sí, pondré el automático y iré. De todas maneras, yo pienso que lo que no voy a hacer es ir por las carreteras provinciales que es donde, y locales, que están bastante mal y que además es donde ese puede ser el problema. y que además es donde más accidentes se producen. Ya. Porque Oye, además eso es una demagogia. En tu libro, ¿cuál es el título de tu libro que veo ahí? Hartos de tonterías. Bueno, y libro antiguo. vamos a ver, hartos de tantas tonterías, podemos concluir que ¿para qué queremos tanta tecnología? ¿Para qué queremos los coches tan inteligentes, anticolisión, anti no sé qué, anti no sé cuánto? Son los más seguros, los más veloces, los más eficaces y cada día nos reducen la velocidad. Ahí no me debes de hacer la pregunta porque te voy a responder con algo no políticamente correcto. Es decir, tú vas por la carretera y de repente te encuentras a un coche que tiene una matrícula de hace 20 años o 25 y sigue circulando. Realmente, y tú piensas que vas con un coche normal, con unos neumáticos en condiciones, con unos frenos bien mantenidos y que tu capacidad de respuesta son X milésimas de segundo para frenar, que es bastante más rápido que la de ese señor, pero tus obligaciones son exactamente las mismas. Claro. Por tanto, sé que eso no es defendible, pero es una realidad. En fin. Bueno, pues Iván Gómez, muy buenas noches. Buenas noches. Autor de este artículo del pasado domingo en Diario de Almería. La herencia y retos de la hoja de ruta de Moreno en Almería. ¿Lo tiene difícil? ¿Tiene muchos retos Juanma Moreno con Almería? El Partido Popular, sobre todo, ¿no? Ciudadanos también, aunque se ha incorporado en los últimos años, tienen una serie de compromisos con esta provincia por la que tanto han reivindicado, ¿no? Decía, por ejemplo, Juanma Moreno que es la cenicienta de la infraestructura. Entonces, después de ese desgaste, ¿no?, de la imagen institucional de la administración andaluza, de ese continuo ataque, ¿no?, por la falta de inversión y la desidia del gobierno andaluz, pues debe notarse, ¿no? Deben tener muy en cuenta que en su argumentario Almería siempre ha sido de las más desfavorecidas, ¿no? Y sobre la herencia, pues bueno, te puedo decir, aunque ahora entraremos en profundidad, que la mayoría, ¿no?, son compromisos históricos que vienen de atrás. Es cierto que en la última legislatura se han desbloqueado grandes proyectos, pero muchos de ellos son los que ha retomado y también se enfrenta Juanma Moreno y Ciudadanos, con Juan Marín a la cabeza, lógicamente, a sus propios anuncios, que también han sido unos cuantos. Exactamente, claro, la cosecha propia, ¿no? Efectivamente. De todo hay herencia y también hay... Bueno, hablando de la herencia, también está lo de los impuestos, efectivamente. Ese ya está solventado. Sí, bueno, de no momento obstante, no dice... ahí había poco ya que conseguir, ¿no? Es verdad que en la última legislatura Ciudadanos esforzó a la situación, ¿no?, de prácticamente la eliminación. Ahora ya se ha consumado. Lo que está claro es que es muy improbable, ¿no?, que este impuesto vuelva a tener las dimensiones y el calibre, ¿no?, que tenía hasta ahora, porque tendría que ser un acuerdo parlamentario con apoyo mayoritario y no se va a dar, lógicamente. Claro. Rafael Marto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, y apuntando en algo ya de lo que comentaba Iván, esta mañana en la rueda de prensa que ha habido del Partido Popular, precisamente le preguntó un poco por ahí, ¿no? Le preguntaba a la parlamentaria Maribel Sánchez, digo, bueno, y
el nuevo gobierno, ¿qué va a ser lo primero para Almería? A ver, algo ya tangible, ¿no? Y entonces ha respondido una cosa, y es el endoscopio famoso, ¿no? Que había hablado con el consejero, con Jesús Aguirre, y que precisamente ese tema, ella reconoce que es un gasto mínimo, es un gasto pequeño, pero que lo interpretaba como un gesto precisamente hacia una provincia que había sido en el tema sanitario bastante maltratada, ¿no? Y que quería que el consejero venir a Almería y según sus palabras dice, se lo quiere traer debajo del brazo, ¿no? Vamos a ver si es verdad que la primera visita del consejero es con el endoscopio o no viene el consejero. Qué pobreticos somos en Almería, que una cosa de tan bajo importe, ¿eh? 50.000 euros. Tiene mucha importancia, pero oye, hablando de un sistema de salud pública en Andalucía, en una comunidad autónoma de más de 8 millones de habitantes, parece que es que estamos haciendo un cuento. No, al revés, somos ricos, porque nos cuesta mucho más alquilarlo. Y entonces se opta por alquilarlo en vez de comprarlo. En vez de comprarlo. Somos así de rumbosos. Qué barbaridad. Oye, por cierto, te quería preguntar, he visto aquí a la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Valverde, con una fotografía que supongo que será de archivo, porque aparecen los huevos de Manolo. Mira que van a dar vueltas los huevos de Manolo. Y dice, el titular, me llama la atención, dice, el PSOE reclamará en el Pleno Municipal, claro, a PP y Ciudadanos que insten a sus respectivos partidos a apoyar unos presupuestos generales del Estado. Sí, yo supongo que es como hicieron ellos para apoyar los del Partido Popular. Sí. Yo creo que es un poco en la misma tónica, ¿no? Ya. Y claro, el lugar adecuado es el ayuntamiento, pues para eso, para que quede en evidencia dónde está cada uno. En fin, hablaremos de los presupuestos hablarán en el pleno de los presupuestos, de la historia de lo que ha hecho uno, de lo que ha hecho otro y tal, y se tirarán allí pues en torno a media hora, 3/4, hablando de algo que en realidad donde deben hablarlo es en Madrid. Sí, y además lo que digan en el Ayuntamiento de Almería sobre los presupuestos, ya ves tú, le importa a uno la influencia que va a tener. A uno y a otro. Exactamente, se van a bochornar seguramente en la Cámara Baja, con lo que dirán, vaya a salir de ahí de ese pleno municipal. En fin, bueno, por cierto, es que claro, hay cosillas para perder el tiempo en el Ayuntamiento de Almería tremendas, ¿no? Porque tanto lo que dice Adriana Valverde como lo de los semáforos machistas, Sevilla, lo de los 90 por hora, bueno, pues, en fin, vamos para atrás como los cangrejos. Esto es inversamente proporcional. Sale más barato eso que arreglar las carreteras. Exactamente, o sea, claro. Ese es el problema. En Almería iba a decir, en España al final el sector de la automoción ha avanzado, decía lo de los avances tecnológicos, ha avanzado. Inversamente proporcional, siempre. Ha avanzado mucho, pero en la infraestructura no. La infraestructura es la misma y además llega con retraso, ¿no? Por ejemplo, el tercer carril de la 7, que al de Almería se viene hablando desde hace una década, pues todavía está en fases de estudio y de redacciones y demás. Entonces, está claro que la infraestructura lleva un retraso de muchos años. Ahí está una de las claves, limitar la velocidad, hacer una serie de campañas específicas, pero no obstante, sí que tenemos que tener en cuenta que el carnet por puntos en su día también se cuestionó muchísimo y ha tenido una rentabilidad, tanto en muertes como en accidentes, siniestros en general, muy importante. Ahora se va a revolucionar, se va a cambiar por completo, ¿no? Están planificando otra tramitación para que la gente se vuelva a enganchar a la concienciación en aspectos de movilidad y seguridad. Y no sabemos hasta qué punto esto de reducir la velocidad en las carreteras secundarias, que son las que tienen mayor incidencia, pues puede beneficiar a los demás. Sí que es verdad que sí que habría que hacer una inversión muy importante en la infraestructura secundaria de España, porque hay una cantidad de puntos negros que todos los años en los informes se repiten y no se van suprimiendo. Como almeriense, cada vez que vas a Jaén, a Madrid, lo más normal es que en Guadix tires por Innayoz hasta volver a recoger la autovía, con lo cual obligatoriamente tienes que pasar por una carretera que no es autovía. Bueno, pues ni es carretera. Exactamente, ni es carretera. Te ponen un anuncio, en los próximos 20 kilómetros firme en mal estado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona no tiene por qué ir demasiado deprisa, o sea, que vaya de noche, que tal, y se encuentre cualquier cosa y perfectamente tiene un accidente. O tiene un momento de apuro y tiene que frenar, o tiene un firme en mal estado, puede ser la causa de un accidente. Pero de eso no se habla. O sea, es mucho más barato poner un cartel
que ponerse a arreglar el firme. Y realmente lo que hay que hacer es arreglar el firme. Hombre, los carteles siempre han sido la solución más barata. Acuérdate del aeropuerto de Jaén, el más barato del mundo. Sí. Pusieron un aeropuerto en Jaén. Pusieron un cartel. Pusieron un cartel en el aeropuerto de Granada. Aeropuerto de Granada y Jaén. Vale, ya está. Solucionado. Esta fue la salida que tuvo Esparza Rías, me parece. Sí, ¿no? sí. Fue que prometió el PSOE que Jaén tendría aeropuerto. Entonces, el aeropuerto de Granada, que se llamaba Aeropuerto de Granada, le cambiaron el nombre, le pusieron Aeropuerto Federico García Lorca, Granada Jaén. Exactamente. Ya está. Solucionado, baratísimo. No hay problema. Eso sí que es barato. Oye, y lo de los semáforos, al final, ¿qué pasó con eso de los semáforos? No, eso va también a pleno. ¿Va a pleno también? Para el Sí, próximo pleno, ¿no? sí. Al final, al pleno entra todo. Sí, desde luego. Normalmente, vamos, hay otras cuestiones que se descartan, sobre Dais todo su cuando son nombre, ajenas pleno, ¿no? a pleno. los grupos municipales. Pero claro, esto al final lo que va a hacer es generarle un desgaste electoral a Izquierda Unida, que ya de por sí, con todas las peleas intestinas que están teniendo esta semana, lo tiene. Así que no Oye, sé hasta qué punto han valorado o han sopesado la incidencia que van a tener estas medidas, porque hay cosas que preocupan a los ciudadanos, es verdad, hay temas que a lo mejor para determinados barrios no son importantes, pero para otros sí, y al final siempre tiene el apoyo de alguien, ¿no? Pero en este tema de las señales no sexistas, yo creo que la tónica general ha sido que menuda estupidez. Esto en los que barrios está causando que se ha salido de tono una por desazón. completo y es mejor que se dedicara a otras cuestiones, ¿no? Sí. La única perjudicada va a ser la que lleve No se habla de otras cosas, en los almendros, en el puche, no se habla de otra cosa que de los semáforos sexistas, es verdad. No, porque ya sabéis que Izquierda Unida es muy dada a solucionar los problemas de los barrios. Y seguramente que habrán sondeado a qué es lo que ocurre en los barrios. ¿De qué se habla en los barrios? En los barrios se habla de... Eso y el proyecto de ciudad. ¿De qué? Proyecto de ciudad. Proyecto de ciudad, El alcalde no sí, tiene sí. proyecto de Es otro ciudad. recurso. Esas son frases muy típicas, ¿no? son los Y mantras. en este caso concreto, a mí es que sinceramente lo que me parece machista es la propuesta. Es decir, los semáforos tienen un muñequito, ¿vale? Que yo no sé si tiene pantalones, si tiene mallas, si vaya desnudo o qué, es un muñequito. Y ahora resulta que para hacerlo no sexista, lo que hace es que le pones falda. Es decir, la mujer es falda. Tiene prohibido ir con pantalones. Y además, como algunos semáforos escolares, la niña con coleta. O sea, las niñas son con coleta, los niños con el pelo corto, los hombres son con pantalones y las mujeres son con falda. Y de ahí, entre los nenes tienen pene y las niñas tienen vulva, es todo igual. Una vez que entras en la iconografía de los semáforos, tienes todas las de perder. Porque además hay ya semáforos no sexistas que son dos chicas, una con el pelo corto y una con el pelo largo. O sea, al final, ¿Y cómo sabes que son dos podemos entrar chicas? en un ¿Y cómo debate sabes que son dos chicas? incluso ¿Y no un valorar escocés? opciones de semáforos y demás. Y no. Que Yo es que verdaderamente... le he mirado a los muñequitos a ver si tenían alguna Pene. señal de que eran A ver si tenían chicos, sexo. y no se la he visto. No, efectivamente, sé. tratas de palpar ahí, no Y no, encuentras no, nada, no le ves no, la matrícula. no veo. No ves matrícula alguna. Digo, bueno, ¿dónde es estará? curioso. Pero en fin. De verdad que si cada vez que se habla en politiques se le rebajase el sueldo a un político, posiblemente dejaríamos de oír tonterías. Porque son muy tontos. Muy tontos. Pero hay una cosa en la que son muy listos, que es para su bolsillo. Por lo tanto, si cada vez que una propuesta absolutamente absurda, que no genera absolutamente, no aporta ningún valor, que no mejora nada a los ciudadanos, automáticamente le tocasen el sueldo por incompetente. ¿Pero quién arbitra eso? ¿Dónde pone el VAR ahí? Es igual, me Eso da es lo mismo. complicado. Me da lo mismo. Me da lo mismo. ¿Quién arbitra eso? ¿Quién decide dónde está la gilipollada? Porque claro, dice, es que... No han sido capaces ni de acotarle Juan Palomo. el tiempo en los plenos, que pusieron lo del micrófono ese que se apagaba y demás, como sí. en el programa de televisión española, y al final, si no sabes controlar los tiempos en pleno, imagínate las intervenciones, ¿no? Que algunas están fuera de lugar por completo. Pero vamos, al margen de que le genere un desgaste el propio plenario, la ciudadanía. Al final estamos dirigiéndonos a un electorado. Y si esa persona eleva esa serie de propuestas, en vez de estar en otras importantes, como la peatonalización del centro, la agonía del comercio también en el centro de la ciudad, la falta de servicios, determinados servicios en los barrios, en eso es lo que tiene que estar un grupo de la oposición, un grupo municipal. En los semáforos no sexistas o en que se aprueben los presupuestos del gobierno, pues pueden dedicarle el tiempo que ellos quieran, pero que sepan que los ciudadanos, al final, todo esto les va a generar una factura, y la factura será en mayo, en las elecciones. Sí, pero vamos, que no es... estas cosas no son nuevas, Pero, ¿eh? además, es que cada grupo
tiene como máximo 2 mociones, creo recordar, ¿no?, a presentar por pleno. Entonces, claro, teniendo en cuenta que el pleno es mensual, pues debes valorar bien cuáles van a ser los temas estrella que tú lleves al margen del orden del día, ¿no? Cuáles van a ser tus temas estrella para tú lucirte, para poner en un brete al equipo de gobierno, pero claro, para poner en un brete al equipo de gobierno local. Aquí, por ejemplo, en esto del PSOE, ¿qué se van a tirar? Pues media hora, 3/4 hablando de los presupuestos y de vosotros apoyasteis y no apoyasteis y esto es bueno para Almería y no es bueno. Sí, volvemos a aquellos momentos. Yo recuerdo cuando frecuentaba los plenos municipales, pues había siempre una especial atracción por la intervención de Izquierda Unida. La intervención de Izquierda Unida era tremenda porque, claro, eso le sacaba de las casillas al portavoz, entonces Salvador Fuentes, porque dice otra vez la chorrada. Y es que, claro, venía Antonio Fernández Sáez, por ejemplo, en paz descanse, que era miembro del grupo de Izquierda Unida, y Natalia Huerta, eran temibles, porque es que venían con una chorrada a cual más disparatada. Y aquello parecía la ONU, porque, claro, cuando no estaban hablando de Cuba, estaban hablando de Arabia Saudí, o estaban hablando de lo que estuviese de moda en aquellos momentos, ¿no? Y se tiraban horas y horas los plenos municipales hablando de esas historias que no solucionaban absolutamente nada, pero claro, el que tenía un afán especial por tratar, por vender su libro, porque iban a hablar de su libro, iban a hablar de su ideología, iban a hablar de no sé qué, de cómo le gustaría que estuviese la situación en Cuba o en Corea del Norte, o yo qué sé, ¿sabes? Era una cosa... Bueno, cuando estaban también los sandinistas de moda, y, sí es que yo recuerdo, y además hubo una polémica tremenda porque es que los autobuses que nosotros le dimos, que eran autobuses ya, estaban al final de su vida útil, ¿no? Y entonces se cedieron a Cuba unos autobuses de Almería. Bueno, los autobuses de Almería estaban muy mal para Cuba, porque claro, acababan de sentarse un almeriense y al día siguiente se iba a sentar un cubano en el mismo asiento y con las mismas condiciones técnicas que tenía el autobús. Y armaron un follón, un pleno entero con los autobuses de Cuba, con la cesión de Almería, y todo aquello cargado de ideología, y dices, pero bueno, al final, ¿qué solucionamos para la vida de los almerienses con esta historia? ¿Qué se soluciona con el tema de la tontería de los semáforos machistas? Porque al final, todo esto son posiciones machistas, que no se dan cuenta que al final ellos son precisamente los más radicales, los que están en contra, digamos, de una solución universal, y que no perjudican ni molesta a nadie, pero tienen que estar chinchando a sectores de la población que no se sabe a quién se dirige, pero en definitiva están ahí protagonizando un tiempo, porque no tienen otra cosa que hacer. Es que cuando se dice, cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. Posiblemente si esos grupos para presentar una moción tuviesen a la hora de fundamentarla la obligación de evaluar cuál es el coste económico de esa acción, evaluar cuáles son los beneficios, cuál es el alcance de la ciudadanía. Posiblemente, aparte, seguramente esos grupos no presentarían ni una sola moción. Es que eso es muy relativo. Es que no hay ni siquiera ni exposición de motivos inicial. Claro, porque realmente... Sí, lo que pasa es que final, eso es muy relativo y para cada grupo político como para acá es distinto. Rafa, pero eso será discutible. Pero sobre esa base de esa discusión, a mí me parece perfecto, porque no todas las personas tienen que tener el mismo prisma, pero lo que se ve de fondo es que tú has trabajado una idea. Es decir, lo que en temas de innovación dices, pasar de la idea a oportunidad. O sea, tú tienes una idea y dices, esto es una oportunidad, y tú la estás plasmando y de alguna manera la estás materializando, y después llego yo y te la destrozo, y llega otro y te dice no, tú no tienes razón, pero estamos en un debate sobre cosas concretas, no sobre el sexo de los ángeles. Yo hay una cuestión al margen, coincidimos prácticamente todos en este asunto, pero hay una cuestión que creo que es fundamental en este tema, y es que la moción o la proposición la eleva una persona en concreto. Porque hablamos de grupo y al final el Grupo Municipal de Izquierda Unida... ¿Quién va a ser el portavoz o portavoza? Pues seguramente ella, pero vamos, esta pero señora... ¿ya está decidido? Sí, va a ser candidata, pues tendrá que ser. Entonces, al final no hay tampoco que incluirlo a todos en el carro, porque claro, el Partido Socialista ha tenido portavoces como Juan Carlos Usero, Juan Carlos Pérez Nava, ahora Adriana, y no en la misma oposición, ni en la misma línea ideológica, ni estratégica. Y con Izquierda Unida ha ocurrido igual, ¿no? Hablaba a lo mejor de una época de mayores disparates, pero la oposición de Diego Cervantes, por ejemplo, fue ejemplar.
Sí, claro, no. Mociones para mejorar la ciudad y un control y una fiscalización del gobierno. Entonces, claro, ya no se puede hablar de Izquierda Unida como tal, sino de una persona en concreto que ahora mismo está al frente de ese partido. Y desde Diego Cervantes, vamos, yo creo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida está demostrando que cada vez son mayores los déficits, está claro, en menor nivel. Lo que se demuestra cada vez que la calidad de nuestros politiqueses, porque ya esto ya no es política, esto es politiqués, es cada vez mejor. Es decir, ahí lo que hay es una serie de gente que se agarra a un tema, intenta no soltarlo por ningún lado, pero fíjate, y termino. Y que de alguna manera tienen un gran déficit en muchas cosas, en conocimientos técnicos, en conocimientos sociales y en capacidad de gestión. Y eso cada día se nota más. Y es vergonzoso. Es decir, el problema de tener años, aparte de alguna que otro achaque, es que tienes elementos comparativos. Y yo estos días no dejo de pensar, pensando en lo del gobierno andaluz, es decir, la transición en España fue ejemplar porque además concitó a una serie de gente absolutamente diferente, ideológicamente divergente, sindicalistas, y todos de alguna manera pensaron que había algo superior, que era España y que era traer la democracia. Y realmente se demostró una altura y una capacidad para gestionar y para avanzar y para crear algo nuevo impresionante. 40 años después no se ha modificado prácticamente nada. Con lo único que ha modificado es que de ser unos políticos, unos profesionales que llegaban a la política, a que tengamos políticos profesionales, que de alguna manera su bagaje es muy bajo. Todos ellos se fueron después a su puesto de funcionario, a su gabinete, se fueron de puntillas, sin armar. Y en cambio ahora eso sería imposible, porque muchos de esos políticos no tendrían un retorno. Y por lo tanto tienen que hacer cualquier cosa para mantenerse. Pero yo ahí discrepo de varias cosas. Una, el tema de cuando se hace la comparativa de la época de la transición a la actualidad, y se habla del nivel que había entonces a la hora de llegar a consenso, sí, pero solamente hay que coger los periódicos de entonces para ver qué cosas se decían y cómo actuaban y cómo se trataban uno a otro, como ahora. Quiero decir que es que lo vemos en perspectiva, lo vemos desde aquí, miramos hacia atrás, decimos, fueron capaces de llegar a... Pero cómo se hablaba... sobre la legalización. Perdona. Es que no, Alfonso Guerra es un impresentable. Ya, pero Alfonso Guerra acaba de publicar un libro. Algo que no hay que leer. Ya, seguro. Bueno, de acuerdo. Pero y en la que de alguna manera lo que él deja, y de una manera, cómo se tendían muchos puentes y cómo se hablaba. Es sí, decir, sobre todo con el mister. Sobre todo Abril Martorell y él consiguieron desatascar una serie de problemas y avanzar. Aquí ahora mismo es que eso no existe. Eso no existe. Sí existe. Sí, es lo mismo, hay un poco de perspectiva. Pero hombre, este es mejor que hubiera estado calladito. Porque ese fue, si alguien ha humillado de un modo especial a Andalucía y a las instituciones andaluzas, ese es Alfonso Guerra. Su hermano. Ese llamó trapo a la bandera de Andalucía, llamó momia a Blas Infante. Ese nos trató como un cortijo cuando puso a su hermano, sin ningún cargo institucional, le dio un despacho en una sede oficial a su hermano Juan. Es decir, que a partir de ahí, ese fue el que estaba dispuesto, por ejemplo, el PSOE iba a adoptar en su ideario, el PSOE-A, cuando se funda, en Granada, en el Congreso de Granada, iba a adoptar el ideario andalucista, es decir, se iba a definir, entre otras cosas, como andalucista. Pues fue de los que maniobró para que no fuera andalucista. Es decir, si hay una persona que ha maniobrado mucho contra Andalucía... No iría tan desencaminado cuando no lo consiguió en Cataluña y mira por dónde vamos. No. Él, por ejemplo, también de Cataluña... dijo, y recuerdo sus declaraciones, al final, cuando él era presidente de la Comisión Parlamentaria Constitucional, y dijo que era
que era impresentable lo que se iba a hacer con el Estatuto de Cataluña, lo que se iba a aprobar en el Estatuto de Cataluña, pero que él se debía a la disciplina del partido y iba a votar que sí. Digo, hombre, un poquito de dignidad, por favor, por lo menos te callas. Eso no puede hacer más que darte la razón, porque tienes toda la razón. Pero te iba a decir, eso ha sido una parte. Lo que te iba a decir sobre los políticos y su nivel actual. Y es que yo no sé muy bien cómo se soluciona ese bajo nivel. Por una razón, porque mira, cuando los políticos venían designados a dedo, decíamos, bueno, aquí el que mejor quiere quedar con el jefe, ese al final al que ponen de presidente o de secretario general o de candidato o lo meten en la lista. Vale, de ahí hemos pasado a las primarias. Y las primarias nos están demostrando que tampoco hace que sean los mejores los que llegan. Estoy de acuerdo. Incluso llegan a generar conflictos tales como que Pedro Sánchez gana con el apoyo de la gente de su partido, de sus militantes. Pero sin embargo luego la ciudadanía no vota al Partido Socialista. Y vuelve a presentarse y vuelve a ocurrir lo mismo y retorna a la dirección del PSOE con el apoyo masivo de la militancia y los ciudadanos no lo votan, no votan PSOE y sigue gobernando y ve en las encuestas que tampoco es que los españoles se hayan vuelto del PSOE y cuando es como suele pasar en el Partido Popular, elección a dedo, pues tampoco es que salgan los mejores. En Izquierda Unida estábamos hablando a nivel local, son primarias. Primarias también. A lo mejor una cosa que ayudaría es la limitación del tiempo que se puede estar en un cargo y la limitación del tiempo que se puede estar en la política. Eso a lo mejor ayudaría. Es posible. Bueno, cambiamos de tema, si os parece. Sí, nos hemos puesto muy serios y trascendentes. Tenemos los resultados, según el balance del empleo del año 2018, del año pasado, ha crecido en 565.000 nuevos empleos. Lo cual quiere decir que más o menos se cumple el proyecto que tenía Mariano Rajoy de decir cada año 500.000 de nuevos empleos. Por lo menos se ha cumplido en 2 ocasiones consecutivas. En el 17 y en el 18. No sé, las cifras son parecidas. Este año pasado han sido 566.000 empleos. ¿Esto qué significa? ¿Que va a continuar la misma tónica? ¿Vamos a ir con estas buenas cifras, Jorge? Yo personalmente pienso que liberalizar el mercado laboral ha ayudado a que sea más fácil, a que no haya que llegar a ese nivel de crecimiento para que se crease empleo. Eso se está ahora amenazando. Pero de alguna manera es que España en la crisis del 2008 tocó fondo, es decir, que a partir de ahí solamente podía haber subido. Pero yo ya lo he comentado varias veces, nosotros nos enfrentamos a retos importantes. La sociedad se está modernizando y de alguna manera lo que no podemos pensar es que todo nuestro semillero de puestos de trabajo ha de estar en el sector servicios, que suele ser el que está lamentablemente peor pagado, porque es el que peor se considera. Se ha desmantelado el tema industrial, es decir, lo que yo decía recientemente de la muerte dulce. Se cerraron en toda la cornisa, es decir, que siempre hablamos de las peonadas andaluzas, pero oye, es que en alguna pequeña parte de Galicia, en Asturias, en Castilla y León, se fue desmantelando toda la minería, se hizo la que se ponía que ser la transformación industrial y al final lo único que se hizo fueron jubilaciones anticipadas por un tubo y 30 años después, pues lo que estamos viendo es pueblos y pueblos envejecidos, que la gente joven tiene que ir a buscar trabajo fuera de allí y que de alguna manera pues son gente que tienen una pensión media más alta de la media a nivel no solamente nacional, sino incluso de algunas regiones. Y nosotros nos encontramos con que hemos tirado el guante de ser capaces de desarrollar una industria propia. Hay cosas. Bueno, sin embargo, tenemos aquí algunos argumentos magníficos para
Cuando falla una industria como por ejemplo Cemex, el gobierno, concretamente... Un huerto solar. Sí, un huerto solar y una explotación de mármol travertino y áridos y ¿qué más? Era electrovoltaica. Pasamos al sector servicios. Sí, bueno. O sea, pasamos del industrial al servicio. Son unas regresiones, volver Bueno, atrás. ¿de eso qué hay? ¿Hay algo? ¿De qué? ¿De lo de la fotovoltaica? Sí, de aquella historia. Pues de la que fotovoltaica. Tiene una empresa, pero no os preocupéis que vamos a abrir 6 opciones industriales. De la fotovoltaica es que en la zona de Benadús, de los 200 y pico, solamente hay como 100. Y eso podría encajar en una cosa que había en Antas, que lleva 10 años sin desarrollarse. Ya. Y que para eso hacían falta como 600 hectáreas. CB no tenía más que, no llega a 300 las que tiene. Es decir, que de alguna manera, ahí todo a lo que suena es a un tema especulativo, de movimiento y realmente más que a un... Eso lo apuntaba muy bien Rafa el día que hablamos de ese tema, el día que contaba los puestos reales que tiene. O sea, yo podría decirte aproximadamente en la fase de construcción de 2 años cuántos serían los empleos y cuáles serían después en la fase de mantenimiento, que es como una quinta parte. Que al final lo de las cifras también han bailado mucho. Cemex en Gádor tiene 100 empleados, no tiene 300. Que también es una contaba con 200 indirectos. 100 empleados en la fábrica, los 200 indirectos, lógicamente, es como cualquier otro sector servicio o cualquier otro sector independiente de industria auxiliar. Entonces son 100 empleos. De esos 100 empleos, en los proyectos los que plantearon, que era una manera de salvar un poco el escollo, que era como un salvavidas a esos trabajadores que iban a... Tampoco salvar la campaña electoral, porque en ninguna empresa ha tenido que venir una administración estatal o regional. Hombre, lo estamos viendo, pero lo estamos viendo permanentemente y no tenía por qué venir ningún secretario o secretaria de Estado en este caso, ningún ministro, Reyes Maroto, a salvar el tema del ERE, porque Holcim en su día, después CEME, han planteado una serie de ERE a lo largo de su historia, han ido cerrando plantas y de hecho estuve yo con los de Gádor y la mayoría de ellos venían recolocados de otras plantas, de la de Lorca, de la de Yele y demás, y en ningún momento se le impidió a la administración que se implicara. En este caso era una manera de ayudar a esos trabajadores con otros proyectos. De esos 100 trabajadores se van a poder recolocar unos 50 en estos proyectos que tienen que verse, otros se van a volver a otras plantas de CEME, que va a ocurrir así, y otros se van a prejubilar. Yo creo que al final el problema en sí es que Almería como provincia, si ya de por sí no tiene industria, está perdiendo la poquita que le quedaba. Esos 100 puestos de trabajo al final se van a cubrir, pero tenemos que tener un poquito más de amplitud de mira y no quedarnos en la planta de Cemengado. Tenemos que ver que la industria en la provincia es ahora mismo deficitaria, es simbólica y no representa ningún tipo de porcentaje. En fin. Y en este caso había que aprovechar, de hecho, la propuesta por vincular a la administración, la propuesta de la administración andaluza, de Juanma Moreno, de vamos a tener el mayor centro agroindustrial de España. De eso hablaremos ahora. La agricultura sí genera una industria que en Almería podría tener salida. Estamos viendo que el cemento y los áridos pues cada vez menos. Entonces hay que pensar un poco en estrategia provincial y en la industria provincial, no en el caso concreto de CEME, que ahora mismo, por cierto, se está tramitando el ERE. Hasta que no se finalice el ERE, sepan las condiciones y demás, no vamos a saber realmente cuántos trabajadores se van a poder implicar en los nuevos proyectos. ¿Y cuántas industrias alternativas van a aflorar? Claro. Efectivamente. Bueno, pasamos ya directamente al asunto, los retos en Andalucía. Vayamos por orden. Hay muchas cosas que quedan pendientes, evidentemente, son muchos años, son 40 años de gobierno socialista y que ha habido algunas promesas incumplidas. Otras han tardado decenios en cumplirse. Unas cuantas. Decenios, ¿eh? Algunas, yo creo que estamos una media de 8 o 9 años. Si quieres te digo una que lleva 30, ¿no? Que es la autovía de la Almanzora. Hombre, la autovía de la Almanzora. La autovía de la Almanzora lleva 30. En la recta final de la legislatura que ahora ha acabado, lógicamente se hizo un amago, ¿no? de reactivarla. Sí. Pero todavía, lógicamente, no se ha adjudicado. Estaba en fase de licitación, el último tramo que conecta con la A7, y al final esto es algo que va a poder resolver fácilmente el gobierno de Juanma Moreno, porque estamos hablando de 3 kilómetros de autovía, ¿no? Esto no va a ser un gran hándicap. Sí que viene a demostrar que es una infraestructura muy abandonada y que demuestra pues que la Consejería de Fomento no ha apostado en las últimas legislaturas, por no hablar de las últimas décadas, por la provincia de Almería.
Y luego hay otra serie de cuestiones que ya no son a nivel de infraestructura, como puede ser viaria en este caso, pero que sí requieren inversiones. Estamos hablando de salud, el hospital de Roquetas, también la recta final se ha desbloqueado, la Casa del Mar. Mira, le hice una entrevista a Maribel Sánchez, precisamente, antes de las elecciones, y una de las preguntas también fue esa, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo primero para Almería que va a venir de si llega a gobernar? Entonces me dijo que el tema por lo que estás comentando del hospital, o sea, el tema sanitario, que era muy importante en toda Andalucía, pero que en Almería mucho más, y que ella esperaba que por ahí viniera la primera solución a algo relacionado con Almería. Y la segunda, el tema de la autovía, de la Almanzora, ¿no? Sí, o sea, que es que has mencionado precisamente claro, los dos sí, que no, es que al final son son cuestiones, una vez que se desbloqueó el materno infantil, que llevaba también muchos años paralizado y era una reivindicación pues que todavía asumió la provincia en su conjunto, como la autovía de Almanzora, que al final beneficia a una parte concreta, pero todo es algo que habían liderado, ¿no? Sobre todo en los ataques de la zona de la Almanzora y del Partido Popular. Y luego, como decía, actuaciones en educación, como el Conservatorio de Danza, el Hospital de Roquetas en salud, tema de depuración. Hay depuradoras que llevan muchos años también estancadas y están como prioritarias desde el año 90. Y luego en la capital, el PGU, por ejemplo, un caballo de batalla en los plenos, además, sin ser, lógicamente, el desbloqueo, competencia del ayuntamiento, porque estaba esperando una serie de informes sectoriales que se han cruzado. No parece que haya sido tan vital el PGU en Almería, porque se ha demostrado que se puede vivir sin PGU. Después de tantos años, dices, bueno, ya ni se oye hablar, ya no hay tanta exigencia. Oye, ¿qué tal? Que el Plan General de Ordenación Urbana, ¿qué pasa con el PGU? Bueno, pues no, sin PGU también existe la vida. La exigencia con el PGU, sobre todo, yo creo que viene cuando estamos en los años del boom. Sí. Necesitamos liberar terrenos, necesitamos dotaciones, necesitamos planificar el futuro, pero una vez que ocurre lo que ocurre, lógicamente ya no interesaba, ya no había tanta prisa. De hecho, había muchos ayuntamientos en la provincia que querían tramitar con cierta urgencia y ahora tienen abandonado, ¿no? Que incluso compartían equipos de redacción para aligerar el proceso. Y han dejado el tema de la actualización de los PGU paralizada, ¿no? El caso, por ejemplo, de la Bahía San Miguel, en Almerimar de Ejido, todos aquellos invernaderos se transforma en suelo urbano, claro. En suelo urbano, y no se llega a materializar absolutamente nada. Aquello sube el precio de una manera impresionante y ahora se encuentran aquellos agricultores que tienen que pagar los impuestos como urbanos, un IBI urbano, en lugar de rústico. Por lo tanto, quiere decir que ahora estarían locos porque volver a la situación anterior. No, ahí lo tienen, eso lo tienen ahí. Bueno, es que pero el problema está que en aquella época se calificó terreno para 5 veces la población española. Es decir, y todo ese tipo de cosas tienen que ser ordenadas, tiene que ser un crecimiento sostenible. No puede ser de golpe, porque después los parones y las crisis vienen por ese tipo de cosas. Pero de todas formas, por lo que estaba comentando Iván respecto al PGU, hombre, yo no sé, porque lo del urbanismo es una cosa muy compleja, hermenéutica, y es difícil comprender y más difícil explicar. Pero aquí se venía diciendo, sobre todo desde la oposición, y más desde la oposición siempre más de izquierda, que suelo había más que de sobra, entre otras cosas más de izquierda, porque Izquierda Unida había tenido la concejalía de urbanismo, que había suelo más que de sobra en Almería para construir, y que por lo tanto no era tan imprescindible el PGU, puesto que, digamos, que esas necesidades más urgentes de construir vivienda, de construir equipamiento, ya estaban previstas. Y que, bueno, que sí, que el PGU podía abrir nuevos escenarios, pero no era algo tan urgente. Lo digo porque al final, igual, ahí había una parte de verdad, sí, unida al bajón de la construcción, porque efectivamente se ha ido el PSOE de la Junta de Andalucía después de casi 40 años y Almería se ha quedado sin ver aprobado su PGU después de 1000 cambios, ¿no? Sí, pues bueno, también al margen de ver un poco lo que había detrás, sigue habiendo suelo. O sea, claro, seguimos teniendo disponibilidad. Por eso. Y tenemos además para años.
Pero sí que es verdad que había una intención también por parte del equipo de gobierno, siempre ha habido. Es que hay una serie de convenios urbanísticos que con este PGU se validaban, Claro, ¿no? Entre ellos el del Corte Inglés, que ya, pues bueno, creo que perdió el interés y no va a servir de mucho, pero había una serie de convenios de cambio en dotaciones que sí que le quería dar utilidad. Ahora habrá que ver si esa serie de planteamientos urbanísticos y esos convenios, algunos siguen en vigor o alguno va a seguir adelante, y que yo creo que la mayoría se han perdido por la demora y por la crisis. Claro. Pero es verdad que los ayuntamientos, cuando planifican el urbanismo con una serie de proyectos, pues tienen la urgencia de poder ratificarlos. En este caso yo creo que ya la urgencia no es tanta. No obstante, en los últimos plenos del ayuntamiento se ha utilizado como arma, ¿no? Es decir, a la Junta de Andalucía nos bloquea el PGU, así que habrá que ver si ahora se le insta y se le exige con la misma urgencia que estos años atrás. No, si el problema no está en exigir, el problema es que ahora el ayuntamiento tendrá que acomodarse al... Ya está adaptado a la LOA. Sí, claro. Bueno, no O sea, lo sé. lo único falta No lo es, sé. claro, lo único falta Es que siempre hay alguna ley que salió la semana pasada o hace 15 días Sí, a la ha cual te tenido- tienes que remitir para adaptarte. Pero también yo tampoco quiero, no sé al final lo de los informes sectoriales cómo ha funcionado en todos los departamentos. Yo sé que uno de ellos sí que tenían cierta capacidad de razonamiento y que a lo mejor el sentido común indica eso, y era el del agua. O sea, cualquier ciudad a la que le faltan recursos hídricos tiene que tener mucho más en cuenta a la hora de planificar crecimiento urbanístico, pues, el consumo de abastecimiento. Ya no hablando de regadío para el campo, ¿no? El de abastecimiento. Y en determinadas zonas de Almería pues no se podría garantizar. Ya, pero esa ha sido también una de las cuestiones. Pero había también- Otras son los cambios de dotación educacional para comercial y otra serie de cuestiones que Pero hay sí que es cosas verdad con las que no que es las puedes. que se han chocado. y es Hay verdad. cosas con las que no puedes, es cuando te sobrepasa un acontecimiento geológico sobrevenido. Es decir, inexistente además. Porque claro, cuando te descubren que hay una rambla a la altura de Bayana y tal, y que dices, ¿y dónde está eso? ¿Y dónde lo ha sacado eso Sevilla? ¿Y cómo ponen esto como una obstrucción ahora para aprobar el PGU? ¿Pero qué les pasa a estos de Sevilla con el PGU y con Almería? Pues es muy fácil, es muy fácil. Es a los amigos, a los enemigos por él, y a los indiferentes la La legislación legislación vigente. vigente. Entonces, Claro. ¿qué quiere decir? Que nos están aplicando continuamente la legislación vigente. Claro, exacto. O sea, ese es el arma, eso es politiqués, más politiqués. Es decir, yo sé darte la vuelta para, sin decirte que no, obstruirte, alargarte, cansarte. Y lo que pasa es que eso lo hacen de político a político, pero es que detrás hay mucha gente. Pasa que Almería pues no es más que el 8,40% de la población andaluza. Aunque tengamos un PIB per cápita un 10% superior a la media andaluza, pero realmente somos 700.000 personas en Almería, y dentro del contexto estamos ahí en la esquina, no se sabe si somos andaluces de verdad o somos medio o somos levantinos, y ya está. Y algunos levantiscos. Y algunos levantinos. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y volvemos enseguida y seguimos profundizando y viendo las cosas que nos depara el futuro de Almería con el nuevo cambio de gobierno. Hasta ahora.